Hoy portadores de muy buenas noticias para todos los ganaderos del país, para los porcicultores. A mi lado tengo a Carlos Muentes, él es el ingeniero agrónomo que está encargado de agrocalidad. Bueno, ingeniero, vamos al grano del presupuesto nacional del Estado para el 2022. Se decía que no había presupuesto ni para campañas de vacunación y algunas labores fitosanitarias de control de ciertas plagas y enfermedades. Hoy usted es portador de buenas nuevas. Muy buenos días, qué gusto tenerle este domingo. Juan Carlos, buen día para su amable audiencia. Primero agradecerles por el espacio y decirle que sí, excelentes noticias para el sector agropecuario del país, que como conocemos todos nos caracterizamos por ser un país netamente agropecuario y en énfasis de aquello y en función de los intereses del Ecuador, pues compartirles que luego de un proceso que estuvo en evaluación por algunos meses, se logró determinar que los 5 proyectos de inversión que maneja la agencia y que le va a permitir contar con proyectos para fusario, prevención de fusario raza 4 tropical, para lo que antes era la aftos, ahora lo fusionamos, está dentro de la peste porcina clásica, prevención de la peste porcina africana y otras enfermedades, también con lo que es la fiebre aftosa. Entonces, este proyecto, el tercer proyecto que manejamos es el de potencializar los laboratorios a nivel nacional, incluyendo la creación de un laboratorio de biología molecular en Guayas que nos permitirá tener resultados de primer nivel y con muchas garantías. También está contemplado el proyecto de inocuidad de los alimentos, que como todos conocemos, pues también es muy importante para que los diferentes productos de origen animal y vegetal puedan ir a los mercados internacionales, pero también a lo que sería el mercado nacional. Y también el proyecto de mosca de las frutas, que es parte importante para poder continuar. Los proyectos, un poco me voy hacia atrás. Los proyectos, la agencia maneja tanto con gasto corriente como proyectos de inversión. Para el año 2011 iniciaron varios de estos proyectos y luego de 2 periodos presidenciales tuvieron que concluir, ¿verdad? Concluyeron los proyectos y también esto conllevó a desvincular a muchas personas que venían trabajando desde el 2011 inclusive, ¿no? Claro, se cierran los proyectos y como tal, pues ya no están los recursos, no están los fondos y hay que tomar las decisiones. Lamentablemente ese tipo de decisión me tocó asumirla prácticamente a mi llegada en octubre del año anterior, pero bueno, lo importante es que los proyectos, la agencia presentó los 5 proyectos que hacía referencia y que, si bien es cierto, en primera instancia solo fueron aprobados 2 de los 5, solamente fusario y laboratorio, dejando fuera inclusive al proyecto de la mosca de la fruta por temas de presupuesto. Luego, a través de un análisis, primero del directorio de la agencia y luego también como decisión de nuestro señor ministro de Agricultura, ingeniero Pedro Álava, y conjuntamente con la Secretaría de Planificación y el Ministerio de Economía y Finanzas, se tomó la decisión que de estos 2 proyectos aprobados por un total de 16 millones de dólares, se repartan los valores para los demás para garantizarlo. Y luego hay un compromiso que una vez que se ejecuten estos valores asignados, desde el Ministerio de Economía y Finanzas se puedan reasignar nuevos recursos para que puedan seguir fortaleciendo todos los 5 proyectos. Entonces, la buena noticia es que los proyectos van en buen camino, están por aprobarse los 5, pero la decisión de las autoridades ya está en firme y de parte de nuestra máxima autoridad nos ha dado las instrucciones que ya empecemos con el proceso de lo que sería la adquisición de las vacunas para la nueva fase, ¿no? Como todos conocemos, normalmente las fases de vacunación en el Ecuador la llevamos entre mayo y junio, pero implica una organización, un proceso que tiene que ir con anterioridad, ¿no? Justamente para garantizar esos 4.6 millones de vacunas que requerimos para el sector de, ganadero del país, ¿no? Entonces, dentro de este proyecto que decía yo, denominado PROSEC, también se contempla lo que es la peste porcina clásica y prevención de la peste porcina africana, ¿no? A la fecha, nosotros también es grato compartirle, tenemos todavía el stock necesario para seguir con nuestro personal protegiendo todo el sector porcícola del país y por ende, pues el primer cuatrimestre también está garantizado. A ver, Carlos, vamos a lo práctico. Estamos un poco atrasados con lo de la campaña antiaftosa
punto número uno, a ustedes les quedó un remanente, digámoslo así, porque no se vacunó animales menores. Nos dicen que 1.500.000, 1.600.000 dosis contra la fiebre aftosa. ¿Cuándo comienzan? ¿Van a contar con ese stock de vacuna? ¿Y cuál será tal vez el costo para este año del mismo biológico y la aplicación? Mire, primero aclarar que el hecho de tener en stock no necesariamente quiere decir porque no se utilizaron. Todo lo contrario. Hay que tener en stock las vacunas por garantía, por protocolo, ¿verdad? Ante un evento de un brote no esperado, nosotros tenemos, al momento usted lo mencionó, 1.600.000 vacunas que están disponibles, que la están en el poder de la agencia y que están allí justamente y que siempre deben estar en función de cualquier eventualidad. El valor que se requiere para la adquisición de estas dosis, de estas 4.6 millones, están alrededor de 1.6 millones, ¿verdad? Sin embargo, también hay que considerar que van otros elementos que deben asociarse, ¿no? Estamos hablando de las agujas, los certificados de vacunación, todos los recursos que se requieren para que técnicos de la agencia puedan hacer el seguimiento a las operadoras, ¿no? Acordémonos que esto es un proceso que las vacunaciones se dan a través de las operadoras, las cuales son calificadas con anterioridad al evento, y nosotros como agencia, en función de hacer las cosas bien, acorde a los protocolos internacionales y que fueron validados recientemente por la OIE. Me imagino que usted que lo debe haber conocido, que fuimos ratificados el hecho de Ecuador libre de fiebre aftosa con vacunación en la parte territorial, pues es una gran noticia también para el país. Entonces, todo eso involucra que no solamente, como le decía, no solamente sean adquirir la vacuna, sino que va un poco más allá y se requiere alrededor de 2,2 millones de dólares para cubrir la fase de vacunación, la fase completa, y que son los recursos que, como decía, a través de la buena decisión de nuestra máxima autoridad, el ingeniero Pedro Álava, serán asignados próximamente y nos permitirá cumplir con esta importante fase de vacunación. Estamos trabajando ya en ese procedimiento, la segunda fase ya viene propiamente lo que tiene que ver con el proceso de compra, lo que se da que demora, por supuesto, tiene aproximadamente un mes y luego viene el proceso ya de entrega de las vacunas. Cuando la empresa que gana el proceso, a través de todo lo que se estipula en las normas locales, estamos hablando de que ese proceso se lleva no menos de 3 meses. Implica desde que inicia hasta que tenemos las vacunas a disposición. Y justamente estamos en los tiempos correspondientes para tenerla y poderles empezarlos en el mes de junio. Así es. A ver, Tocayo, ¿cuál es el entendimiento con las operadoras actualmente? Tal vez estas noticias que nos están entregando este domingo, tú las ibas a difundir directamente en una asamblea general de ganaderos que hubo en Durán, en la sede de la AGLG, de la Asociación de Ganaderos del Litoral e Islas Galápagos. Ellos hacían un ofrecimiento, bueno, nos digan el gobierno si va a ver la plata o no, porque si es el caso, vemos cómo nosotros auspiciamos la compra del biológico y lo demás. ¿Eso en qué queda? Si ya, es decir, si no llegan los recursos a tiempo, ¿hay esta posibilidad o qué han dialogado ustedes con los operadores, que son las asociaciones de ganaderos? Bueno, yo primero quisiera hacer énfasis a la cooperación que existe con los diferentes gremios, ¿no? Me he reunido prácticamente con todos los gremios, tanto de producción agrícola como pecuaria, y todos manifiestan la necesidad de trabajar en conjunto, ¿no? Y eso es rescatable, Juan Carlos, porque nos permite seguir trabajando en función de los intereses del país, ¿no? Entonces, como le decía, de parte de la máxima autoridad del ministerio está garantizada la vacuna, entonces no creo que haya necesidad de hacer uso de la parte que el sector privado nos está dando como una posibilidad, ¿no? Ahora, siempre están abiertas las puertas, siempre están abiertas la posibilidad, el diálogo, los convenios y todo eso. De hecho, nosotros, el tema de las operadoras son privados, que se le entregan el biológico para que a través del personal que ellos tienen capacitado puedan hacer las diferentes aplicaciones a nivel nacional. De parte de la agencia lo que hacemos es una supervisión de los procesos para garantizar que todo se dé acorde a los estándares y sobre todo que
que se cumpla el objetivo, ¿no? Porque cuando nosotros hacemos el seguimiento, pues garantizamos que las vacunas lleguen donde tienen que ir, que lleguen hasta el último rincón del Ecuador donde exista, existe el ganado, ¿verdad? Entonces, justamente ese es el trabajo de la agencia, por eso es que también movilizamos todos los recursos y nos dedicamos a ese mes, mes y medio de lleno con todo el personal, tratando de estar permanentemente en cada una de las actividades, incluyendo feriados, fines de semana y todo. El tema de peste porcina clásica, como lo mencioné, se continúa atendiendo y reitero, está garantizado por lo menos hasta el primer cuatrimestre, esperando que hasta allá los recursos de los proyectos ya sean asignados y podamos continuar. A ver, que quede claro. ¿Ya está vacunando contra peste porcina clásica? Sí, tenemos, como les decía, un remanente que nos permite atender hasta el mes de marzo. Enero, febrero, abril sería, por el primer cuatrimestre. A ver, febrero, marzo, abril y abril, mayo estaríamos iniciando el primer ciclo de vacunación antiaftosa 2022. Más o menos, sí, todo va bien. Hasta el primer trimestre del año ya estaría aprobado el proyecto del PROCES, que le decía que está fusionado para lo que es prevención, control de aftosa y también peste porcina clásica, ¿no? Al estar aprobados los proyectos, al estar los recursos disponibles, ya se va a empatar con el trabajo y con el stock que tenemos a la fecha, y entonces va a haber continuidad. Bueno, ya existe una experiencia, ha sido exitosa desde luego los últimos años, no hemos tenido la presencia de la enfermedad, brotes, y algo muy importante son los laboratorios de diagnóstico. En eso están ustedes igualmente muy bien dotados. Están dotados y, como les decía, hay un proyecto específico en el cual se asignarán recursos para potencializarlos, ¿no? Es más, en el caso de Guayas vamos a contar a finales del año o al inicio del nuevo año ya con un laboratorio de biología molecular, ¿no? Que es la técnica que nos permite a través de los PCR, pues en tiempo real o la otra técnica es poder tener resultados sumamente confiables, ¿no? Entonces, esto también es una gran noticia para el sector, que ya vamos a tener un laboratorio acá en la costa. Normalmente los procedimientos son enviar las muestras al laboratorio de Quito, Tumbaco, donde tenemos actualmente nuestro laboratorio de biología molecular. Fusarium raza 4, indicaciones así directas. Bueno, Fusarium raza 4, más de las noticias que ya hemos venido dando, le voy a hacer un pequeño resumen del año que acabamos de pasar, en donde hemos trabajado incansablemente, diría yo, y gracias al aporte también y el apoyo del sector. Siempre me va a escuchar agradecer al sector, porque sin ellos definitivamente nosotros no podríamos hacer mayor cosa. Decirle que cumplimos con el programa de capacitación en cuanto a lo que se refiere a Fusarium. Nosotros logramos ejecutar alrededor de 370 eventos, con más de 6.000 personas que fueron capacitadas. Al hablar de 6.000 personas, pues no solamente estoy hablando a quizás productores, sino también todos los de la cadena, ¿no? Entonces, esto es muy importante. La vigilancia, al igual que se hace en temas de sanidad animal, también se hace en sanidad vegetal, y para el caso de Fusarium, pues hemos llegado a realizar alrededor de 21.000 monitoreos. ¿Qué quiere decir? Que nuestro personal en campo permanentemente está monitoreando las musáceas como tal, ¿no? Y de esos 20.000, más de 6.000 fueron exclusivos para la raza 4 tropical, ¿no? Tenemos la experiencia, en su momento fuimos a conocer en Australia la sintomatología, tenemos la experiencia en Colombia, ¿verdad? En donde ya estamos preparados para saber cuándo hay un síntoma asociado para la raza 4 tropical. Nuestro personal conoce los protocolos de lo que se deben seguir. En total, nuestros laboratorios recibieron 116 muestras en el año 2021, de las cuales afortunadamente todas dieron negativo. ¿Qué nos permite esto? Esto también nos permite definir el estatus fitosanitario del país, que a la fecha sigue siendo país libre de Fusarium raza 4 tropical. Noticia buena, noticia que compartir durante el 2021, pero también, ¿qué le puedo compartir? Que es una excelente noticia. Como ustedes conocen, en el mundo existen algunos clones que son del mismo, en algunos casos del mismo Cavendish, que están siendo probados, que están siendo evaluados, y otros ya están en producción. Entonces, uno de ellos es el Formosana, que se está sembrando en varios países, presenta tolerancia a la raza 4 tropical. ¿Qué quiere decir tolerancia? Que sí se enferman, pero que es un rango que podríamos llamar quizás como moderado, entre un 5 a un 10% del total de plantas. Es decir, de las 1.540 plantas, 1.550 plantas
que tenemos por hectárea, pues alrededor del 5% se infectarían y las demás llegarían a producir, ¿no? Y en ese sentido, manifestarles que en el caso de Ecuador, a través de un proceso riguroso, ya se aprobó la importación con fines de investigación de este material, del formosana. En los próximos días van a arribar al Ecuador estas plantas que irán a un proceso de investigación con el INEAC. ¿Para qué? Para justamente evaluar las condiciones agronómicas del cultivar. Entonces vamos a tener el sector productor de musas, en este caso de banano, va a tener en los próximos tiempos también dos opciones de poder reemplazar al Cavendish tradicional, William, al gran enano que venimos sembrando y cultivando, ¿no? Bueno, muchas gracias, ingeniero Carlos Fuentes, director encargado de agrocalidad. Estaremos con ustedes muy pendientes del ofrecimiento de actores productivos para emitir estas señales de alivio al sector, tanto pecuario como agrícola, en el asunto de darles indicaciones, porque sin los actores productivos, si no hay este entendimiento, si no se trabaja en conjunto, mejor apaguemos y vámonos, ¿no, ingeniero? Totalmente de acuerdo. Muchísimas gracias, Juan Carlos, a usted, al medio de comunicación, siempre a la orden. Muchas gracias al sector por la predisposición de trabajar. Y aquí tienen un servidor para cuando sea necesario, pues, estar presente dando las diferentes entrevistas. Muchísimas gracias. Excelente mañana. Actores productivos siempre muy preocupados por el acontecer agropecuario y más, créanos que estamos por el contenido gremial, por esa experiencia que necesitamos nosotros de abarcar todos estos espacios que tienen que ver con política agropecuaria, pero si no contamos con gremios, lo vemos bien difícil. Bernardo Bravo es un dirigente maicero, diríamos que es uno de los más representativos actualmente, que acude a las reuniones de la Asamblea Nacional, de las comisiones de soberanía alimentaria, a las sesiones, que está pendiente de las acciones que realiza el Ministerio de Agricultura y Ganadería y otras instituciones. Bernardo, muy buenos días. Dígame que ya llovió fuertemente en tu zona Balsar y que toda la actividad maicera está al 100%. Buenos días, Bernardo. Muy buenos días, un gusto y un placer estar compartiendo con ustedes el día de hoy y que podamos transmitir nuestra experiencia y nuestra vivencia a través de esta entrevista con los compañeros pequeños productores agropecuarios. ¿Que si ha llovido torrencialmente? No. Ha llovido, la gente empezó a sembrar, tienen ya 10 días de siembra, pero torrencialmente no. Lluvias esporádicas, pequeños nubarrones, pero que han ayudado porque no ha habido una época de estiaje desde que empezó la lluvia el sábado anterior, hace 12 días, y que la gente está sembrando y que esas pequeñas garúas que caen están ayudando al maíz que ya va naciendo y va germinando. Y ojalá germine con potencia y con un buen vigor para que nuestros compañeros tengan una excelente cosecha. Pero entonces se necesita más de la ayuda de San Pedro. Por lluvias, dijo. Necesitamos más lluvias. Necesitamos más lluvia, necesitamos la ayuda de San Pedro, de Dios y de todos los ángeles y arcángeles que puedan ayudar al sector agropecuario, porque no te olvides que está pronosticado a través de la NOAA un fenómeno de la niña y ya salieron noticias escalofriantes de que se ha perdido cosecha en Brasil y Argentina de soya y de sorgo, producto de un problema climático que ha dado grande sequía en esos sectores y que quisiéramos que en el Ecuador no ocurra, peormente cuando mis compañeros y mis amigos agricultores ya han empezado su siembra. Es decir, los que han sembrado todavía por este aspecto de humedad en el suelo no están asegurados, siguen corriendo el riesgo, lamentablemente, nuestros pequeños y medianos productores de maíz.
Y lamentablemente sabrás que lo que es Balsar, Manabí, somos provincias con una geomorfología irregular, que no contamos con capacidad de riego y que cuando sembramos nos tenemos que arrodillar para que las lluvias no sean ni demasiado tempestuosas ni tampoco demasiado esporádicas. Es decir, vivimos nosotros a la voluntad del Señor que genere un invierno que permita sacar una cosecha. Y hoy yo sí estoy preocupado porque este año el invierno llegó tarde y no ha llegado con la intensidad que se esperaba, y las noticias internacionales y los científicos de la NOAA que acusan de que va a existir un fenómeno de la Niña sí me preocupa a mí. En otras palabras, comparándolo con el 2021, comenzamos en condiciones inferiores en materia climatológica, es decir, pluviometría, es decir, lluvias que no fueron tan generosas como las del 2021, pero con un mejor pie de oferta en la comercialización de maíz, alrededor de unos $15. Yo creo que no estará por debajo el precio de comercialización este año. Y más, si la producción va a estar no tan productiva, no tan, digamos, que abarquemos las necesidades de la industria, va a ser peor. ¿Cuáles serían tus pronósticos, Bernardo? Bueno, como te lo dije, el año pasado las siembras comenzaron el 1 de diciembre, hoy están comenzando aproximadamente el 10 de enero. No hay la pluviosidad que se esperaría para que ya los suelos estén con humedad remanente. Hoy día tenemos una humedad por encima del suelo que no es tan profunda, que está permitiendo germinación, que está permitiendo hacer la semilla, pero que todavía no se acentúa, y a mí en lo personal me preocupa, no sé a los demás compañeros. El tema de precios siempre será ambiguo. Bueno. Si terminan de llegar las 120.000 toneladas que hemos peleado que no lleguen, y que ya llegaron las primeras 30.000 y que ya FABA la distribuyó y que están llegando las otras 22.000 y que por ahí tengo informe que alguien más tiene toneladas fuera de los 120.000 toneladas que entregó este gobierno, que la habían sacado con anterioridad. Es decir, el tema es que al país van a ingresar más de 150.000 toneladas. Si se guarda maíz, no va a romper en ese 15 que tú auguras, que el año anterior rompió en 12, pero que nunca bajó, sino que fue en una curva ascendente hasta llegar como a 16.50, que para mí fue favorable para los pequeños productores. Pero si guardas maíz y no entra la industria a comprar en los primeros picos de cosecha, el maíz va a bajarse. Teniendo un consejo consultivo de maíz que hasta el día de hoy ha fijado el precio mínimo de sustentación, que el primer consejo consultivo fue cerrado, aunque no nos invitaron porque ellos planteaban fijar 15,45. No nos invitaron después que nos vieron en la asamblea la paliza que le dimos y donde le dimos la verdad en su cara. Entonces querían ocultar o evitar que en ese consejo consultivo los dirigentes confrontativos, y no que somos confrontativos, trabajamos para el sector. Correcto. Pero Bernardo, tú eres muy acucioso. Miremos los precios. ¿A cómo importaron? La última importación no bajó de $17, puesto acá. ¿Estamos? No, nosotros lo dijimos, que la importación de maíz llegaba a 17.2 centavos en puerto. Fuera de ahí el transporte hacia los centros de transformación del maíz tendría otro valor, dependiendo hacia dónde vaya. Algo que oí de ustedes, que llega con 2 puntos más de humedad, que a como lo califican. 14.5 de humedad y 2 de impureza. Significa que las reglas de juego para el agricultor maicero son diferentes. Si a nosotros nos exigen más calidad, tú sabes que 14.5 significa 1.5 más de humedad, y 2 de impureza significa una más de impureza, está hablando de 2.5. Eso significa que por cada 100 libras tendrías 2,5 libras más en nuestra calidad. Eso significa en un maíz de $17 estás hablando de $1.70, $3.40 más de calidad que nosotros estamos poniendo. Sí, son cosas que para nosotros son relevantes, y por eso que somos críticos. Claro. No es porque nos gusta criticar,
Pero por le criticar. decimos, a nosotros nos exigen por norma INE, que no ha sido revisada más de 30 años, que ya está obsoleta y que debe ser revisada, nos exigen 13.1, pero le permiten importar 14.5 con 2. Es decir, ¿a quién favorece el Estado ecuatoriano? ¿Al extranjero o al ecuatoriano? No, al extranjero. A nosotros nos exigen más. Y lo mismo pasa en arroz. Ojo, a nosotros nos ponen una norma de INE de 25, con 10% de grano partido de 5 a 10. Internacionalmente, las normas de calidad para arroz grado 1 hablan de 23% de humedad y hablan de 14 o 15% de grano partido. Es decir, al agricultor ecuatoriano le piden más normas. Pero haz una aclaración. Esta tabla es para el recibo del arroz, la norma de recibo como viene del campo, lo que tú no estás diciendo. Ok, pero viene la tabla de calificación, lo que tú dices, sí. Realmente descalabro para el pueblo productor. Queremos que seamos un país subdesarrollado con tablas de calificación a las mayores superpotencias del mundo. Bueno, sigamos más rápido. Cifras. Calculo yo que el negocio maicero actualmente hablo de una producción total de 1.400.000 toneladas por año de maíz amarillo duro, que nos daría un negocio, pongámosle a precio de 15, de unos 462 millones de dólares. Eso es lo que mueve el maíz. Pero lo maravilloso de esto es que llega a la gente, las economías locales. Por eso lo importante de lo que tú dices, que cualquier política que se haga en estos cultivos, en este agronegocio del maíz amarillo, implica el futuro, el bienestar de miles y miles de familias, localidades del Ecuador. Mis cifras están un poco erradas. Usted que también le gusta bastante la matemática, Bernardo, ¿sí es lo que mueve maíz? ¿O me quedé corto? Bueno, quiero decirte que el maíz en las zonas maiceras debe ser considerado desde dos aristas. La primera arista como un generador de empleo. El sector agropecuario es el generador de empleo más grande del país dentro de la economía. No es la industria, no es la industria, no es el comercio, no es el empleo público. El mayor generador de empleo es el sector agropecuario. Y los cantones donde se realiza gran actividad maicera, la producción de maíz. Entonces, primero veámoslo desde el punto de vista de cómo se golpearía la generación de empleo. Y en el tema de la aprobación económicamente activa, del PAE que llaman ellos, al tener problemas con el maíz. Si dejamos de sembrar y dejamos de cultivar y bajamos nuestro hectareaje, va a lograr. Y lamentablemente hay que identificar que los cantones que viven en la zona rural no tienen ingreso de industria, no tienen ingreso de comercio. Los cantones rurales donde se vive la producción agropecuaria viven de lo que produce y genera nuestro sector. Y como eso deben verlo como una gran relevancia económica y generadora de empleo. Podemos que en maíz generemos más de 400 millones de dólares y no hay que verlo tampoco desde esa óptica. Hay que verlo de la óptica que el sector agropecuario y el sector maicero no tiene balanza favorable. Nosotros tenemos una balanza comercial favorable porque nosotros no queremos que se vayan divisas trayendo importación. Nosotros creemos que debemos producir y ser autosuficientes para que los dólares queden dando vuelta en el Ecuador. Entonces, si tenemos más empleo, tenemos balanza comercial favorable y generamos economía local a través de el circulante que damos en los cantones, deberían activarse políticas públicas a favor del sector agropecuario y de los sectores maiceros, arroceros y de toda la cadena de productos, y no se está haciendo. A nosotros nos preocupa hoy por hoy la firma de esa resolución 097 del Ministerio de Agricultura, que la firmaron el 21 de diciembre y que elimina los consejos consultivos y que elimina la compra de la obligatoriedad del 316 de la compra local para poder comprar internacionalmente, y que se abre la posibilidad al país ingresen maíz, carne de cerdo, de res, de pollo, con licencias dadas sin cumplir el consumo local. De antes tú decías, para comprar cerdo internacionalmente, tengo que demostrar que he comprado cerdo a los pequeños productores del país. Y una arancel. Con esta resolución nos quieren matar.
Entonces Ya. aquí todo el mundo está trabajando para los industriales, está trabajando para una loca idea de TLC y Tratado de Libre Comercio, y son las cosas que no conocen ni los medios de prensa, ni los productores agropecuarios, ni el país. ¿Cómo está lo del crédito? Banecuador, triste es lo que habló el liquidador, ¿no? 70% de esa cartera morosa no le pertenece al mismo banco, sino que se tardarán 25 años para poder liquidar al banco, y ese 70% fue Corporación Financiera Nacional, Seguros Benalcázar o algo así. ¿Y cuál era el otro? Y un banco que... Lamentablemente, eso es un tema que no nos corresponde a nosotros como pequeños productores agropecuarios. Estamos ahí en defensa de 39.000 pequeños productores agropecuarios que tienen deudas hasta de $10.000, que han tenido un abuso de la banca, porque ellos, si tú le pudieras hacer historia de esos créditos, hay créditos del año 1993, que fue el primer fenómeno del niño en el Ecuador, donde los agricultores perdieron sus cosechas por un fenómeno del niño atroz, y que a esos compañeros esa deuda en Sucre se le hicieron dólares, y a esos compañeros esos intereses normales y moratorios se los transformaron en capital, y que generaron nuevos intereses, y que son históricamente un crédito inmoral, ilegal, y que son impagables. Y que como pedíamos la revisión de esos término temas. tuyo que aprendí en esa reunión, natosismo. Anatocismo. Anatocismo, mira. Es una figura jurídica que dice que es un delito generar interés del interés. Interés sobre interés, y que es un delito público, es un delito para el sector agropecuario eso, y que debería ser revisado. Y bueno, ya quedó tácito que esto del Banco Nacional de Fomento, que está en liquidación, imagínense, 25 años según el liquidador, y el acuerdo ministerial que define su liquidación dio plazo hasta el 2029, es decir, por ahí feo. Lo peor, voy a leer textualmente: la cartera incobrable proviene de créditos que fueron otorgados sin o con garantías que no cubrían los montos entregados hasta $800.000 y $1.000.000. Hoy se pretende arreglar con la dación en pago de fincas abandonadas o fábricas que tienen maquinarias inservibles, es decir, propiedades que no cubrirían ni una mínima parte de los valores adeudados, sostuvo el liquidador del BNF. Es decir, nos quedamos sin banco, nos quedamos sin Banecuador, porque imagínense, si el 70% de esa cartera que compró Banecuador, en ese tiempo Banco Nacional de Fomento, entonces, ¿qué va a hacer? ¿Qué le va a entregar a los agricultores si tiene esas obligaciones? Caótico. Y entonces esto del 1% en 30 años plazo de los créditos, que va dirigido especialmente para el sector agropecuario, solucionar algo. Aquí hay que hacer dos diferenciaciones. Primero, quiero decirte que Banco en Fomento en Liquidación es otra institución crediticia, no es Banecuador. Banco de Fomento en Liquidación está por cerrarse. Lo que tienen ahí es activos y pasivos. Tienen pasivos que cobrar para pagarles a algunos inversionistas que deben haber tenido dinero en el banco, y lo que hablaba el liquidador es que estos créditos que lamentablemente compraron, ojo, que ya cuando el banco se liquidó, cerró sus puertas por sanear y limpiar una cartera de instituciones públicas como el Banecuador Nuevo y como CFN, le dieron a banco: tú te vas a liquidar y vas a cobrar activos, tienes un billetito, muy bien, te vamos a vender estos pasivos incobrables para que tú veas cómo lo recuperas. Inmoral e ilegal el que lo hizo. Claro. ¿Ya? Porque no era cartera del Banco de Fomento y Liquidación, o del Banco de Fomento en esa época, era de otras instituciones. Lo que quisieron fue bajarle su pasivo y su nivel de endeudamiento para que provisionen menos y subir su categoría como banco. Si estaban en menos BBB, subirla a B positiva o A negativa, y decir que salvaron los muebles de la CFN, salvaron los muebles del banco que se creó, de la vivienda, una cartera, banco de vivienda, y limpiaron esos temas. En conclusión, Bernardo, seamos más prácticos, y sobre todo porque
Me imagino la presión que tú debes de recibir de parte de las personas que representas. Los productores están a un paso de coactiva y sin posibilidad de condonación de deuda. En conclusión, así estamos. Esa es la conclusión y la Esa es la conclusión. desesperación. A ver, lo del Banco de Fomento, como te dije, queda ahí, el Ban Ecuador queda acá, y para nosotros el problema del Ban Ecuador hoy es grave. Hoy por hoy, Ban Ecuador, creemos, sin temor a equivocarnos, que la gerencia la quiere llevar a la quiebra. Sí. Ban Ecuador no ha entregado 100 millones de dólares para empréstitos iniciales, para este nuevo, digamos, artículo financiero que han entregado de interés social directamente para los agricultores, que anunció el señor presidente. Sabemos que el banco no puede subvencionar la tasa de interés, entonces el 1% lo cubre el banco y el otro restante lo tiene que entregar el Ministerio de Agricultura y Ganadería. Después serán otras carteras. Tampoco es así, señor. Pero lea si no lea el acuerdo presidencial pero esto no lo digo. de la generación de crédito. Dice, el agricultor pagará el 1%, y ahí hay una de las primeras trampas. El otro porcentaje lo debe definir el banco y establecer cuál es el monto del subsidio. Debe pasarle al Ministerio de Finanzas, y el Ministerio de Finanzas, con sus recursos, va a pagar el subsidio. Correcto. Pero ese mismo artículo, que es el artículo 3 del acuerdo presidencial 120 y pico, establece que también el Ministerio de Finanzas puede decir: no tengo plata. Sí, ya, lógico. ¿Y ¿me entiendes? ¿En qué quedamos? ¿No? ¿En qué quedamos? Sí. Entonces, ahí quedamos. Quedamos de que el banco perdería el 11 y pico que está subsidiando y se iría a la quiebra, o le dirían al agricultor: oiga, agricultor, no hay platita, la verdad que debería usted pagar el 10, y eso sería una burla. Yo he dicho que el crédito al 1,30 años es una burla para el sector agropecuario, que no es verdad todo lo que se dice, que parece que estuvieran en campaña y están mintiendo, porque no es verdad que el crédito a 30 años plazo y al 1% le sirva al pequeño productor agropecuario. ¿Ya? ¿Por qué? ¿Me vas a preguntar? Yo te voy a decir, ¿por qué? Ya, bueno, ¿por qué? Te lo pregunto. Primero quiero decirte que cuando se hizo la campaña presidencial se habló de hasta $20,000. Ya. ¿Sí o no? Sí, sí. Y se habló de $1,000 millones de crédito. Por lo tanto, el presidente de la República en su campaña estableció que él podía entregar $250 millones anuales para este tipo de crédito, para completar en sus 4 años de gobierno 1,000 millones. Ya. Eso es como el empleo que le prometieron a $500, ¿no? Eso significa subir los $25 por año para llegar a los 500. Lo mismo en esta línea de crédito. Él habló de 1,000 millones al 1% a 30 años plazo, y él habla de entregar 250,000. Pero el presidente de la República lanza ante la problemática de los paros del sector indígena, lanza su línea 100. Su presidente del directorio, Francisco Briones, en una entrevista con la señora Yaney Nostroza, dice que esos créditos serán canalizados a la Sierra Centro. Canalizar a la Sierra Centro es decir, usar este crédito como un poder político para evitar las manifestaciones que se le venían de los indígenas en enero. Me parece que lo ha logrado porque no ha habido protesta. Y dijo que él iba a canalizar de parte de él, y si tú, yo te puedo pasar hasta la entrevista que él dice, yeah, estos créditos Sierra Centro normalmente, primero. Segundo, los montos llegan a 5,000, pero yo que yo soy como ustedes los periodistas, tengo mis fuentes de información y no las revelo. Claro. La orden de la gerencia general es generar crédito a $2,500. Es decir, a nadie le van a dar $5,000. Ah, ya. A nadie. Sí. Los primeros $3,000, tienes toda la razón. No pasaban de ahí. $2,500 y esporádicos 1,000, y fueron para tomarse la foto. Y de ahí ir a recorrer el país diciendo los cheques simbólicos. Le di 3,000 a Juan, a Pedro, y
ya estamos con el crédito. Pues la orden es máximo $2.500. La conclusión ya está clara, no hay crédito. En conclusión, lo que se está haciendo en gestión agrícola depende directamente de lo que entreguen las industrias vinculadas con la actividad, principalmente de insumos que con sus kits, con sus créditos directos, está financiando a los agricultores que no cuentan en estos momentos con recursos para iniciar nuevas siembras de maíz, no digamos de arroz, principalmente de estos rubros. Estamos así, ¿estás de acuerdo? No hay crédito. Sí, no hay crédito. El crédito ha sido escaso. Bien. Y ha sido como direccionado puntualmente. Menos mal, entonces hay que darle valor a las industrias que menos mal, y principalmente aquellas que distribuyen, venden agroquímicos, semillas, que han puesto de lo suyo para que puedan sembrarse los campos, si no estaríamos en otra realidad muy negativa. Sí, estamos en una realidad diferente, negativa, no ha habido créditos. Los importadores de insumos están dando crédito, muy caro, eso sí. Yo tengo por ahí a unas asociaciones le han dado en $1.250 a cosecha, están arriesgando su capital, le están cobrando un interés por esos insumos, pero nadie te da ayuda financiera sin cobrarte. No, el agricultor sí está pagando altos costos de insumos en esos temas, más los intereses. Se han sembrado los campos, pero también yo creo que la siembra no va a llegar a la del año pasado. Vamos a tener entre un 20 o 30% menos, porque no ha habido crédito y porque los altos costos de los insumos hacen que la gente dude. Y como yo le decía a alguien, si tú tienes un problema de plagas y alimentar a tu familia, tú vas a... no. Primero la familia y más en pandemia. Paga la familia y después pagaría la deuda. Por eso que yo le digo a ellos que el crédito a pagos mensuales es inconcebible para el sector agropecuario, especialmente para ciclo corto. En esos 4 meses que está haciendo labores agrícolas, no tiene dinero para otra cosa más que para alimentar a la familia y proteger el cultivo. Son luchas desiguales, porque el aparato político del país, a nosotros nos preocupa las componendas dentro de la propia asamblea, porque ante tantas cuestiones negativas para el sector agropecuario y que la Asamblea Nacional en pleno no decida llevar a juicio político al ministro de Agricultura, no ponerlo en la tarima al ministro de Producción y que no le generen a través de la Asamblea una excitativa al presidente de la República para que cumpla su promesas de campaña y que para que genere políticas públicas a favor de nuestro sector, no hace ver que no hay verdadera representatividad en la Asamblea que se preocupe del sector agropecuario. Más bien vemos que la Asamblea se preocupa de otros temas de menor interés para el país, y que los pequeños productores agrícolas no somos su prioridad. Pero en estos días, creo que la próxima semana vamos a volver a estar en la Comisión de Soberanía Alimentaria por el tema del 097. Espero que puedas compartir a través de las redes, porque ya lo hemos llamado. Intentamos llevar al presidente, al ministro al pleno, y en estos días te paso una noticia que vamos a hacer algunas acciones, pero que no te la puedo decir por seguridad. Entiendo. En esta entrevista, pero que por interno te puedo pasar para que te aparezcas por ahí y puedas tener de primera mano lo que va a ocurrir. Bueno, pero esas son las luchas dispares que hay que seguir. Algo muy importante para la economía agropecuaria nacional. ¿Estaremos protegiendo las producciones nacionales? Pues eso tiene que ver muchísimo con las importaciones que hagamos. Y para ello se ha establecido esto de licencias no automáticas. Fue un mecanismo que se ha empleado. Y Alex Ibarra, economista, quien fue el subsecretario de Comercialización del Ministerio de Agricultura, nos dará más detalles. Pero el principio era proteger la producción nacional de importaciones que hiciera el país.
Entonces, mencionemos el caso de la cadena maíz balanceado, si le parece bien, pero también yo le dejo pie para hablar sobre esta resolución que se emitió a mediados del mes de diciembre del año pasado, la 097, que el Ministerio de Agricultura en poco, es decir, reduce o simplifica los tiempos y el trámite de importación de alimentos básicos mediante esta nueva resolución que quita la anterior, de años anteriores. Me acuerdo muy bien del tiempo del presidente Correa, mediante la cual se buscaba que con el actuar de los comités consultivos se definieran las pautas de esta importación de maíz amarillo duro. Profesor, mejor yo le digo, ¿cómo está usted? Alex, comencemos, si le parece, antes de hacer una exposición general de la importancia de lo que está en juego, y solo de una cadena, solo hablamos de maíz amarillo y algunas producciones cárnicas que dependen de esta materia prima, porque imaginen, el aporte del sector agropecuario al PIB nacional es del 8%, tengo entendido, o más. Alrededor de eso, 8.8%. Ha ido bajando cuanto en anteriores años llegado hasta el 13%. Qué bien, entonces bienvenido a este domingo, a esta presentación que hacemos a través de Actores Productivos, profesor. Qué gusto tenerle. Entonces empecemos. Tal vez esta resolución que de una manera muy silenciosa pudimos obtenerla, porque no se le ha dado difusión de parte del organismo de Estado, ¿qué implica desde su punto de vista? ¿Un riesgo o no a la producción nacional? Puede ser a la vez una gran oportunidad como puede ser una gran amenaza. Todo depende de cómo la podemos tomar. De antemano agradecido por tu invitación para poder ver desde un punto de vista técnico. Me he tomado la molestia de poderlo realizar con cifras actuales con las que tenemos del mismo Ministerio de Agricultura. Pues, y el acuerdo ministerial 097 sobre los no automáticos y aperturar esto, pues obviamente tiene unos grandes riesgos. Y eso es lo que vamos a analizar el día de hoy con algunos productos en adelante. Compartamos, ya vemos importancia de la cadena maíz, proteína animal, 2018, son los datos más recientes que poseemos, ¿no? Sí, son los datos últimos que hemos podido obtener de SEGINA, del Ministerio de Agricultura, y tenemos ahí la importancia, ¿no? En resumen, el aporte al PIB agropecuario, esta cadena de maíz y soya es el 5.9. Aparte de las de balanceado, pues obviamente tienen un ingreso bruto de más de 1.989 millones de dólares, ¿no? Y la proteína animal, que tenemos todo lo que son los lácteos, huevos, carne de pollo y carne de res y cerdo, pues ellos generan el 8.4 del PIB agropecuario y tienen ingresos por más de 4.009 millones de dólares y genera empleo, para tanto empleo directo para más de 519.000 personas. En este sector, el impacto que tiene este acuerdo ministerial 097 lo he preparado en una pequeña diapositiva. 2011, cuando el plan de mejora competitiva, en esa época, pues obviamente teníamos que el 35% del maíz duro amarillo era importado. Luego, ¿cómo ha ido cambiando esto, no? Es producción nacional y solo el 7%. En este año hemos tenido algunos desequilibrios, desbalances, por las importaciones que se dicen que van a venir todavía, algunas estarán en tránsito. Pues este desbalance de 93.7 puede ser más, las importaciones han de ir más, lo que obviamente va en detrimento de los pequeños y medianos productores, que son aquellos que obviamente no tienen economía de escala y por ende son los que van a salir mayormente perjudicados. Ahora, el desplazamiento por este acuerdo 097 se calcula en un 60%. El impacto en el maíz de la pérdida es que se dejarán de cultivar más de 95.000 hectáreas, la producción desplazada son 568.000 toneladas y los productores afectados 30.000 familias, 30.000 productores. Y la pérdida económica es más de 191 millones de dólares. Profesor, pero en algo hemos cambiado, porque según datos del 2018 al 2021,
a 2021, la producción, el promedio nacional de productividad del maíz, pues ya no son 6, 7, ya estamos bordeando los 8 y algo más. Ya hay productores, y eso se verá por el ahínco que vemos en estos momentos por los buenos precios, que la gente le va a invertir, y producciones de 12 toneladas no serán de extrañar, economista, pero pongamos, ¿cuál era el promedio que en ese 2018 usted tenía de rendimiento nacional por hectárea de maíz amarillo? Bueno, tengo el dato más en quintales, ¿no? Bueno. Estamos hablando de unos 190 hasta máximo 200 quintales. Bueno, Ahora vemos estamos... híbridos que están sobrepasando los 220, 230. He escuchado algunos que han llegado a 260 con una tecnología de punta y con todo la agricultura 4.0 que ahora está en boga y que no hay que tenerle miedo, ¿no? Los drones, etcétera, ¿no? No, entonces sí está muy ajustada a la realidad actual, porque ya hablamos de 8 toneladas para arriba. Siga, profesor, era mi inquietud. Sí, bueno, como decía, no hay que tenerle miedo a esta nueva tipo de agricultura 4.0 que ha aportado mucho al plan de mejora competitiva. La agricultura son varias aristas. Hemos visto ahora también con muy buenos ojos este 1.30, se están dando créditos. Parece que por la pandemia, obviamente, la aglomeración ha afectado un poco, pero creo que en el transcurso del tiempo van a irse dando esto para mejora. Si bien no es tanto, son hasta $5.000, pero estos $5.000 probablemente puedan servir para hacer al menos unas 2, 3 hectáreas de maíz y va a mejorar la economía agrícola de las zonas rurales, ¿no? Eso también hay que destacarlo, hay que decirlo, que es muy lo que se está dando en estos momentos, que es casi que inédito. Es una de las promesas del presidente que se ha ido cumpliendo acorde a la medida de cómo se va ampliando nuestra economía y se va abriendo por el efecto del COVID. Eso en cuanto a las importaciones y producción del maíz duro amarillo en un periodo de 2007-2008 y viendo cómo ha mejorado, rigiéndonos al plan de mejora competitiva, que eso es lo que se debe hacer no solo en maíz, sino también en otros rubros como puede ser arroz, ¿no? Que también tiene problemas. Veamos brevemente, no sé, carne de cerdo, si les interesa. Claro. Una proteína. Tenemos acá la carne de cerdo, tenemos un cuadro muy lúdico y explícito en el cual vemos esa brecha del 92% entre el precio internado sin arancel, estamos hablando de carne de cerdo, y el precio del pequeño productor. Es casi que abismal. Si se llegasen a dar estas importaciones, ese es el diferencial, ¿no? Y si ustedes leen del lado derecho, dice, en el supuesto de que el productor acceda a las importaciones de maíz cero arancel, el costo de producción sería, al menos sería un 8% menor. Sin embargo, lo importante es considerar que el 93.7% son pequeños productores de traspatio familiar que difícilmente pueden acceder a esas importaciones. Es la realidad de nuestros productores acá en Ecuador, de que no todos son grandes, la mayoría de los que generan empleo son los pequeños y medianos, por ende van a ser afectados, ¿no? Prácticamente van a ser eliminados si llegase a darse esto. Ahora, el impacto de la producción desplazada son más de 187.000 toneladas de carne de cerdo, productores afectados 111.000 productores y la pérdida de producción 759 millones de dólares. El desplazamiento es casi que el 100% porque casi todo es de traspatio y familiar. En la carne de cerdo creeríamos que prácticamente solo quedarían los grandes, ¿no? No hay economía agrícola ahí, no hay economías de escala que puedan competir contra una carne de cerdo importada de Estados Unidos o de algún otro país que tiene muy bien estructurado sus costos. Para poder seguir, no sé si hay alguna pregunta, me comenta. No, profesor, si quiere concluimos todo y tomamos después el caso de la soya, que es lo más cercano, diríamos, nos acerca al panorama, al abismo al que nos vamos a acercar. ¿O quiere que lo citemos de una vez, lo de soya? Yo tengo el caso de maíz nada más. No, tranquilo, no, profesor. Yo digo, porque en algún momento nunca hemos sido autosuficientes en soya y sobre todo en torta de soya. Pero lo que usted dice, esos riesgos son muy grandes. La producción nacional casi ha desaparecido. Actualmente, en el 2021, y según datos del Sistema de Información Pública Agropecuaria, profesor,
Importamos el año pasado, imagínense la cifra de soya, en torta, ¿no? Más de 700 millones de dólares. Oigan bien, 700 millones en torta de soya, que es lo que más importamos, aceite de soya y aceite de soya, los demás. Esto también se une porque es una de las fuentes de materia prima para la elaboración de balanceados. Pero esa es la realidad. Desapareció, se puede decir, la soya del Ecuador, siendo un cultivo que podíamos trabajarlo muy bien para rotación y evitar la proliferación de plagas, nitrificar nuestros suelos, eso por no decir más de las cualidades, pero lo cierto es que eso nos cuesta. Y es lo que usted dice, si estas medidas no protegen la producción nacional, ocurrirá lo mismo con maíz. Siga, profesor. Escuchamos. Sí, cómo no, tenemos ahora el impacto en carne de pollo. Carne de pollo, si bien el costo de producción de nuestra industria es un 41% más alto en relación al precio del producto importado sin arancel, mientras que el precio local del pollo faenado es 101% superior al precio de internado sin arancel. Si ustedes ven el gráfico, de color amarillo tenemos el costo de producción de la industria, ¿sí? Y en diferencia con el de celeste, el precio del pollo local faenado es abismal, es 101%. De esta manera, pues obviamente si sucediese el escenario que no se quiere, obviamente pues es catastrófico, ¿no? Es casi que irrecuperable, el desplazamiento sería el 96%, quedarían solo los grandes, aquellos que tienen una gran economía de escala, el impacto en la producción desplazada serían más de 500.000 toneladas que se dejarían de producir, los productores afectados más de 220.000 y la pérdida de producción es de más de 1.272 millones de dólares que se perderían por importaciones, ¿no? Lo que no se quiere es que Ecuador sea un Panamá, que toda la producción la importa y obviamente eso va en detrimento del desempleo y de la pobreza y los cinturones de miseria en las grandes ciudades del país, ¿no? Con los precios nacionales versus los precios de nuestro inmediato competidor, Estados Unidos, los precios de leche en polvo líquida en Ecuador sería en promedio un 38% más y un 41% más alto en cuanto a la leche líquida y en polvo, ¿no? El precio internado de la leche importada desde Estados Unidos tiene un promedio de 32 centavos de litro. Un promedio que obviamente creo que acá en Ecuador ni siquiera el costo de producción llega a eso. Y nosotros ese precio ya acá es internado, ¿no? Según datos de la AXO en el 2015. El 41%, como ustedes ven, es el diferencial entre el precio internado sin arancel, que está de color celeste, y tenemos el de color plomo, que es el precio del productor de leche en Ecuador. Es el 41%. Es sumamente alto, ¿sí? Este diferencial que hace, pues obviamente que no somos competitivos. Las pérdidas son más de 363 millones de dólares, ¿no? En resumen, de todos estos productos sensibles, como ustedes pueden ver, tenemos que la producción desplazada es más de 2.359.000 toneladas. Los productores afectados irían al desempleo más de 585.000 habitantes rurales, principalmente, y la pérdida de la producción sería 2.742 millones de dólares de darse este escenario, ¿no? Es sumamente importante estas cifras y de saberlas, esperemos que se las pueda entender, se las pueda compartir o alguien se las haga llegar principalmente a los dos ministros, el ministro de Agricultura, el ministro de la Producción, que creo que deben de estar conscientes de esto, deben haber hecho sus análisis al respecto, lo que causaría pues este impacto en la economía agrícola del Ecuador. ¿Cuál es el riesgo actual de acuerdo a este? Analicemos la resolución 0097. Empecemos con decirles a ustedes que obvió ya a los comités consultivos, porque en ninguna parte los presenta. Recordemos nosotros que en el tiempo de Correa, basados en estos informes del comité consultivo para aprobar cupos de importación a las industrias de balanceados, empresas avícolas y porcícolas, de acuerdo a las compras que las industrias estén comprometidas en hacer y obligadas de la producción nacional. Establecer un periodo de validez de los permisos de importación o licencias, ¿no? Podemos decir lo mismo para no desembarcar grano foráneo en periodo de cosecha. Pero ahora con este acuerdo 097
el esquema cambia. ¿Por qué? Ahora el comprador calificado tiene una panorama, puede hacer anticipadamente del 1 al 15 de diciembre de cada año la presentación de sus solicitudes para las mercancías previa el embarque de las mismas, ¿no? Pero tiene 6 meses para poder internar esta importación al país. Empecemos por este detalle. ¿Usted qué nos indicaría, economista Alex? Al leer el acuerdo ministerial, sin decirlo, pues sobreentiende que ya no tiene razón de ser los consejos consultivos. Claro. Que de los últimos obviamente han sido bastante accidentados en cuanto a maíz. Principalmente porque no se invitan a los personajes que tienen relevancia, ¿no? Probablemente invitan a aquellos que sean amigos o etcétera. Ahora, los consejos consultivos no solo son para definir los precios mínimos de sustentación, hay un reglamento. ¿Sí? No se ha seguido la reglamentación, lo menos, y pues con pues prácticamente desaparecería. Principalmente son para poder definir un plan de competitividad, entiendo yo, deberían hacerlo de esa manera y pues obviamente ahí va evolucionando y ir viendo una medida. Pero estas medidas de shock lo que generan obviamente es desempleo, principalmente rural, cuando deberíamos generar mucho más empleo y además pues por decreto no se mejora la competitividad. Ahora por último le quería preguntar, se cuestiona la calidad de nuestros productores, pero son productos, por eso uno se protege, subsidiados, que sí tienen apoyo del Estado, que tienen favorecimientos. En cambio, en nuestro caso, el agricultor ni crédito, ni tecnología, ni semillas promisorias. Esto se denota en medio del plan de competitividad, ¿no? Todas estas aristas que comentas tienen que ir en un conjunto. La agricultura no es solo semilla, no es solo capacitación, no es solo crédito, es tecnología, es etcétera. Muchísimas más aristas. Las aristas, esto es un conjunto. Esto es un conjunto que pones en una licuadora para que salga la competitividad de un país. Hemos avanzado mucho en cuanto a la competitividad del maíz, casi que estamos a niveles nacionales, pero obviamente hay que seguir avanzando muchísimo más. De esta manera, pues nosotros como productores no podemos decir que tenemos una mala materia prima, que a veces la industria lo dice en cuanto al maíz, dicen que es un maíz que de baja calidad, etcétera. A veces también es para poder justificar las importaciones de alguna u otra manera y decir que tienen una materia prima barata y de mejor calidad, pero relativamente no es así. Nuestra materia prima sí es buena, sí es cara, pero por lo que tú comentas. En otros países se subsidia, se tienen mayores tipos de ayuda, pero acá obviamente con una moneda dura y sin subsidio es sumamente difícil hacer agricultura, principalmente para aquellos que son pequeños, que no tienen una buena economía de escala. Y en esto, ¿qué papel juega el Ministerio de la Producción y el COMEX? Bueno, un papel preponderante. El COMEX estaría llamado a que tendría que, entre comillas, defender a medianos productores y el Ministerio de Producción de igual manera. Pero vemos que siempre hay una pugna de poderes entre COMEX, Ministerio de Producción y Ministerio de Agricultura que tiene que defender a los agricultores, ¿no? A veces, cuando estaba yo allí, decía, bueno, si ustedes quieren eso, pues sería bueno también que nos ayuden con los paros, ¿no? Sería bueno. Ay, ay, ay. Bueno, entonces, a ver de esto de cerca y qué se resuelve después de todo esto, de conocer esta medida del Ministerio de Agricultura y Ganadería, pero digámoslo así, una resolución de esta categoría no deja como que más causa extrañeza, preocupación que cualquier otra cosa. ¿A usted qué le causa? Ya no es funcionario público, tranquilo. Puede expresar como cualquier ecuatoriano y estamos hablando en función de claro. Nuestra gente. Nos debemos a la gente, ustedes, sus alumnos, que son ingenieros agrónomos del mañana. Nosotros, se imagina, como medio de comunicación, no estamos en contra de nadie, pero tenemos que advertir lo que puede suceder. Usted ha dicho 2.742 millones, 2 billones, más de 2 billones de dólares.
el Sí, impacto así es. total. Sí, Lo ok. dejé mudo. Dígame. Sin duda alguna, ¿no? Causa mucha sorpresa. Sí, Pero obviamente entiendo que detrás de eso puede haber la mejor buena fe de que querramos que seamos el agro competitivo, pero son una medida del shock. La competitividad no se hace mediante decretos, sino es algo que se planifica, es algo a largo plazo, no es en 4 años probablemente. Le he mostrado cifras con el maíz desde cuando comenzó el plan de competitividad y todavía no llegamos al punto, a la meta. Entonces esto creeríamos que es un paso paulatino, no una medida de shock. Una medida de shock lo que causa inmediatamente es desempleo. En este caso se están mostrando cifras que de alguna u otra manera, pues ojalá que alguien de los decisores del Estado los vea y puedan ir reveyendo e ir haciendo camino al andar y no tener medidas de shock como las que se estarían aplicando mediante estos decretos y algunos otros más que han venido de la mano, ¿no?